Mi vida, por Yeshua de Nadrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 162. Los motivos de Roma. Hoy voy a hablaros del auténtico motivo por el que Roma me condenó a muerte y me crucificaron. Efectivamente, no fue por mis denuncias a los hechos y opiniones de saduceos, fariseos o sacerdotes. No solo fue por eso. Es cierto que en aquellos tiempos que se estaban viviendo había muchos hombres que predicaban, se llamaban a sí mismos Masías, declaraban serlo y hacer milagros, pero no tenían la fuerza suficiente para desencadenar un movimiento de masas, cosa que yo sí tuve la capacidad de hacer. Yo conocía letra por letra las Escrituras, las había estudiado y comprendido y puesto en práctica desde pequeño, y jamás me separé ni una coma de ellas. Todo lo que hice, todo lo que hablé, estaba en una perfecta unión y cumplimiento con las leyes de Moshe, de nuestro pueblo. Nunca fui en contra de ellas, todo lo contrario, vine a observarlas y a cumplirlas perfectamente. Lo que sí siempre denuncié, puse en evidencia y reproché y contravine fueron las leyes de los hombres, añadidas por ellos de forma indiscriminada y desmesurada a lo largo de los siglos. Estas leyes habían llevado al pueblo de Israel a vivir en la más absoluta de las represiones. No solo existía la ley del pueblo de Roma, sino también la del nuestro, peor si cabe. Eso sí, intenté que la gente lo viera, que se dieran cuenta de la esclavitud de sus almas, que despertaran de su letargo. Pero ese no fue el motivo de mi condena. Muchos hablaban de sí mismos como profetas o elegidos de Dios, pero ni tenían el conocimiento suficiente, ni tenían seguidores, ni tampoco tenían la verdad del Padre en sus manos. Por eso desaparecían la mayor parte de las veces al poco tiempo y sin dejar rastro de ellos. Tanto la clase judía dirigente como los romanos al principio pensaron que yo sería uno de ellos, uno de tantos, pero no pudieron imaginar mi gran fuerza, la fuerza del Padre que llevé dentro de mí durante una gran parte de mi vida y que hizo posible el despertar y levantamiento de mucha gente que creía en mí, que veían ese poder extraordinario, mi amor hacia ellos, mi legalidad, mi liderazgo. Y fueron muchos, como recuerdas, amada, acuérdate de las muchas veces en las que no nos dejaban apenas caminar por alguna calle de cualquier ciudad de la Galilea, porque se ponía en movimiento una multitud tan grande que levantaba un entusiasmo nunca visto, nunca conseguido por ningún profeta, como muchos me llamaban, al que creían, en quien confiaban y al que estaban dispuestos a seguir a la menor indicación de un levantamiento contra Roma. Estaban confundidos en esto, estaban movidos por su miseria, sus privaciones, su sometimiento a los romanos y también al gobierno de nuestro pueblo. Vieron en mí a un nuevo rey, enviado por el Padre para restablecer en Israel el reinado de David, repleto de gloria y de triunfo. No les culpéis, era lo lógico, era el resultado de tanta represión como estaban sufriendo. Yo no solamente hacía milagros, que fueron muchos, y sanaciones públicas, sino que les ayudábamos incluso materialmente en muchas ocasiones. Por eso ya me habían elegido como a su futuro rey, porque estaban seguros de que iba a libertarles de todo dolor, de toda pobreza, de todo sufrimiento, porque estaban viendo en mí a un nuevo Moshe que les iba a sacar de su esclavitud. El Sanedrín vio en mí un hombre muy peligroso, un rival digno de tener a raya, porque supieron muy pronto que existía una posibilidad muy grande de que perdieran tanto su estatus social como su dinero, que era mucho, y también la aquiescencia de los romanos, quienes, aunque odiaban y despreciaban a nuestro pueblo, pactaban con nuestros dirigentes por intereses de todas clases. Ellos fueron los que alertaron a Pilato sobre el peligro que yo suponía. El pueblo me seguía en masa. Los celotes
estaban a la espera de una orden que viniera de mi parte para levantarse en armas y derrotar a los opresores. Y esto Roma no lo podía permitir. Hubiera supuesto un levantamiento sin precedentes que podía haber sido el comienzo de otros varios, ya que en los países de nuestros alrededores se vivía la oposición romana de la misma manera que en Israel. Es cierto que yo era el legítimo heredero de la casa de David, fundamentalmente por la línea paterna, aunque mi madre también lo era, y que tenía pleno derecho a ocupar el trono de Israel. Esto el pueblo lo sabía. Ese era uno de los requisitos del Masíach. Te aseguro, Miriam, que tuve en mi mano esta posibilidad, pero no la acepté, porque en mí estaba la obediencia a la voluntad del Padre, y lo hice. Completé mi obra, completé mi misión de enviado, cumplí a la perfección con todo lo escrito. Pilato se vio entre la espada y la pared, acosado por Roma, acosado por el Sanedrín, y aunque, como ya sabéis, no era partidario de decretar mi muerte, se vio obligado a llevarla a cabo. Me propuso marchar de Israel, abandonar mi pueblo, dejar de revolucionar a la gente, dejar de provocar a los saduceos e incluso a Roma. Me advirtió del peligro que para mí suponía seguir adelante si seguía actuando de la misma manera. Pero agradeciéndole sus avisos, seguí adelante y Roma me condenó por revolucionario, no por profeta, sino por ser un peligro real y muy grande contra el imperio. Es cierto que hasta en Arabia y en el norte de África había tropas dirigidas por mis amigos, 2 príncipes en particular, un libio y un árabe, que tenían a sus órdenes 2 poderosos ejércitos que a la señal de Yeshua se hubieran unido a Israel para la guerra contra Roma. Pero el plan del Padre no era este, sino el que sobrevino y el que cumplimos. Pronto llegará el día en el que, de nuevo, yo vuelva para reinar no solamente sobre Israel, sino sobre el mundo entero, reinado de luz, de paz, de amor y sabiduría. Con todo mi amor, Yeshua.